Asientos reservados para escuchar y hablar de cine. Comenzamos. Bienvenidos a este segundo especial de Asientos Reservados. Les habla Cari y también está con nosotros Adri. ¿Cómo estás, Adri? Bien, Cari, es un placer de estar con ustedes de nueva cuenta. Perfecto. Y también tenemos aquí a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Cari, ahora para estrenar un nuevo especial. Como ya les habíamos avisado en el podcast pasado, hoy haremos un especial. Ya que junio es el mes del orgullo y la marcha se realiza el 26 de este mes, hablaremos de películas acerca de la diversidad sexual. Así es, hablaremos un poco de la diversidad sexual en el cine y conversaremos sobre películas que nos gustan que abordan esta temática, así como las películas inclusivas sobre personajes de la comunidad LGBTIQ+. Antes de comenzar, los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook, Asientos Reservados, y en nuestro Instagram, asien.reserve. Y pues no queda más que decir que iniciamos. Comencemos hablando sobre cómo el cine ha visto la diversidad sexual. Pues antes de irnos hacia atrás, pues habría que recordar que actualmente hay muchas producciones donde incluyen a personajes o tramas del colectivo como una forma positiva y a la vez de ser tolerantes. Un dato interesante es que el informe de la asociación GIAD, que por sus siglas en inglés se refiere a la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Deformación. Este informe reportó que en 2017 la representación de personajes LGBT y más es que de las 109 películas de los grandes estudios de Hollywood, solamente el 12.4%, es decir, 14 películas, contaban con una trama o un personaje LGBT. Esto es común en la historia del cine, siempre la homosexualidad o todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual siempre ha sido pues un tabú socialmente y obviamente en el cine iba a repercutir. Por ejemplo, en Lot in Sodom, una película de 1933, trataba a los homosexuales como depravados sexuales, y fue hasta Secreto en la Montaña que presentaron a los homosexuales como gente común sin ningún tipo de patología. Ahorita que mencionas eso, es cierto, porque hay que recordar que aquí en México, pues las películas de este género, porque también ya es un género, eran como estereotipar mucho este tipo de personas. Y bueno, pues en México tenemos películas que hasta cierto punto marcaron a la cultura mexicana de los años 70. Que Lugar sin Límites es una película que se ha quedado en la memoria de muchos mexicanos, y hay que recordar que Roberto Cobo, quien interpreta a un travesti, y pues la verdad no tiene un final nada agradable, ¿no? Uh-huh. Aquí en esta película se puede ver por primera vez un beso homosexual entre dos hombres, y es la primera película que en esa temática fue nominada al Ariel, a la mejor película, y la cual lo ganó. Pero también, bueno, en los años pasados y en las décadas pasadas existieron otras películas, como tal está la película de Los Marcados, que es una película que habla sobre relaciones homosexuales y la forma en cómo, pues, hasta cierto punto se veía al homosexual en ciertos aspectos. Pero también hay una película lésbica que es del año 1951, que es vamos a decirlo así, el remake de una película alemana de 1931 que se llama Muchachas en Uniforme. Esta película pues habla de precisamente pues de lo que vivían las personas en la Segunda Guerra Mundial, y no en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasaba, ¿no? Precisamente era una relación lésbica. Y ya en los años más recientes, pues hemos visto que esto ha ido cambiando poco a poco. El cine mexicano poco a poco le ha dado apertura a estos temas, ya no se quedan en los clásicos estereotipos que marcaban a los homosexuales, o que más le marcaban a las personas con una identidad de género diferente.
Esto es algo que nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo ha ido mejorando, que ya no estamos estáticos en las creencias de hace bastante tiempo. Y es ahí cuando nos estamos dando cuenta cómo ha ido evolucionando el cine de este género poco a poco. Una película que desató mucho la crítica en el año 2008 fue la película La Otra Familia, en donde se trata sobre una pareja homosexual que se hace cargo de un niño y pues habla precisamente de las familias homoparentales, algo que para todavía ese año pues estaba muy mal visto, porque tenían ciertos argumentos y prejuicios de que como un niño iba a vivir con una pareja de homosexuales o cómo se iba a criar este niño. También aquí, bueno, referente a esto, y tal vez como dato curioso, es que la primera película de temática LGBT más en la historia del cine fue una película alemana. La película se llama Diferente a los demás y es del año 1919. Esta película relata la historia de un violinista que se enamora de su alumno, pero se ve amenazado con revelar su homosexualidad. Y pues justamente el objetivo de los directores era pues buscar explicar que la homosexualidad no era una enfermedad y las consecuencias que podían tener los prejuicios. Sin embargo, pues debido a la época y todo lo que estaba sucediendo, fue muy censurada y de hecho los directores y algunos actores involucrados recibieron numerosas críticas. También, hubo algunas críticas de personas al considerar que esta retrataba a los homosexuales como afeminados. Pero también, los directores recibieron numerosas cartas de agradecimiento por justamente como que intentar que este tema fuera más aceptado. Eso es, pues, digamos, como un dato curioso de cuál fue la primera película. Esto lo que dices de cómo de cómo la censura hacía que pues que se presentaran así, por ejemplo, en este caso los homosexuales. O sea, a ver, primero, en los 50 veíamos, casi no había películas que trataran de la diversidad sexual, pero veíamos, que había películas que no te reflejaban eso de que era abiertamente homosexual o la orientación del personaje no era tan evidente, pero uno como espectador o analizándola un poco más lograba captar como ese sentido de las películas. No sé, por ejemplo, la de Ben-Hur, ¿no? Que en su época fue criticada, que mucha gente decía que había como una relación homosexual entre Misala y Ben-Hur. Y a lo que decías, Cari, de la censura, pues se relajó un poco ya en los 60 y era cuando las películas de esa época ya podían hablar abiertamente sobre gays, lesbianas o así. Pero estos personajes tenían que ser muy estereotipados, o sea, siempre tenían que ser atormentados debido a su sexualidad y siempre tenían un final trágico, teniendo una muerte violenta o un suicidio. Ahorita que hablas de lo de Ben-Hur, me acordé de un artículo que leí hace como 2 meses que decían que en realidad el papel sí lo habían hecho como que con ese fundamento, el de Mesala y el de Ben-Hur, pero que hicieron que Charlton Heston nunca se enterara, porque de lo contrario él no iba a aceptarlo. Y el actor que interpretó a Mesala sí sabía pues lo que pasaba pues sí, con el papel, ¿no? O sea, ¿por qué lo interpretaba tan de esa forma? Y pues en alguna ocasión se le preguntó a Charlton Heston si él estaba consciente de que hacían como que una representación gay indirectamente, y Charlton Heston de inmediato lo negó. Y en un tiempo el guionista dijo que sí, originalmente sí habían hecho ese papel con esa intención, ¿no? Pero precisamente pues Charlton Heston lo estuvo negando hasta el día de su muerte, ¿no? Y ahora lo que dices tú de los personajes que están estereotipados y eso, y también lo que dices que tienen un final trágico, sí, eso se va dando, o sea, de hecho siento que es un argumento ya
que quedó en el cliché que pasa que la persona homosexual no puede ser feliz y termina siendo asesinada o pasando por situaciones que no son nada agradables. Igual con las personas trans, igual con las mujeres lesbianas. Y es como que ya un cliché que se quedó marcado en, pues sí, en la esencia del cine, ¿no? Y pues también al parecer actualmente hay varias producciones que intentan hacer esta inclusión, pero luego resulta que es más importante saber eh, la orientación y todo de un personaje que en sí la trama de la película. O sea, como que le hacen mucha publicidad a eso, porque por ejemplo en la película de Star Wars, la de el episodio 9, donde por primera vez un beso homosexual en la película, y pasa tan desapercibido que todo el mundo hablaba de eso. O sea, como que la gente luego iba solo a ver cuál era esa escena homosexual y no como tal por ir a ver la película. Es que, bueno, eso algo que mencionas es cierto y debemos de decirlo así, pero en una sociedad donde crecimos, que todo este tema era tabú, que este tipo de cuestiones eran como de, sí, güey, pero guárdatelo y déjalo lejos, o sea lo que seas, no lo menciones y ya no nos importa, ¿no? O sea, por una parte está bien que le den visibilidad, pero por otro lado hay que reconocer que hay gente, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero hay gente que, por ejemplo, como tú lo acabas de decir, que nada más iban a ver la escena. Bueno, supongamos, si es gente de la comunidad, obviamente se va a sentir como que, hasta cierto punto, pues siente como que esa empatía, ese apoyo por parte de la industria cinematográfica. Pero si es gente que también apoya el colectivo sin ser personas, sin ser gente de la comunidad LGBT, entonces aquí lo que pues dices, no hay ningún problema, pero hay gente que nada más, o sea, va como a morbosear eso. Y lo estoy diciendo así porque apenas estaba viendo una controversia y sí es cierto, o sea, que los hombres prefieren ver películas, obviamente les gustan las películas de mujeres lesbianas porque les atrae eso, pero no pueden ver a dos hombres homosexuales besarse, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, eso sea como que una controversia ahí, o sea, a mi punto de vista está bien que incluyan estos personajes, está excelente, está muy, muy bonito, porque te sientes incluido, te sientes parte de, porque pues en realidad, o sea, vamos a reconocerlo y va a sonar quizá muy radical lo que voy a decir, pero esto ya es normal, o sea, ya no es una cuestión que la tengamos que ocultar como se tenía que hacer en los años 60, en los 70, todavía hasta en los 90. 2000, en el tiempo en el que nosotros éramos niños. Ya es una cuestión que ya tienes que ir mostrando, que ya es algo normal, que ya no quedemos en el clásico estereotipo de que era una enfermedad mental o que eran unas personas, vamos a decirlo así, va a sonar muy feo como lo decían en ese tiempo, pero desviadas mentalmente. Y pues sí, como tú dices, incluirlo y todo, pero hay gente que va para ver esas escenas exclusivamente. Y pues sí, hay por dos razones. Como yo lo decía en un podcast anterior, una cosa es curiosidad y otra cosa es morbosidad. Y si nada más vas a ver la escena para criticar, pues mejor ni la veas, ¿no? Debemos de entender que ya hay inclusión. Así como ya empezamos a ver más gente afroamericana en papeles que les correspondían a gente blanca, así como ya empezamos a ver personas asiáticas interpretando papeles de asiáticos, también ya es momento de que empecemos a ver esta inclusión, que no nos quedemos nada más como de, sí existen, pero no lo muestres. Sí, pero no se lo enseñes a los niños, porque ¿qué pueden pensar? Es que, o sea, yo no estoy peleado con eso, o sea, que desde mi punto de vista es que está bien, o sea, esta parte de inclusión está bien, pero lo que a mí pues no me agrada tanto es que luego quienes hacen las películas o las series tratan de decirte, mira, es que este personaje es así, 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 y como que la trama principal pierde un poco de enfoque. Sí, tienes razón, pero es lo que te digo, o sea, esa, entre comillas, novedad, de que si ves algo que en su momento era diferente y ahora lo ves con otros ojos, pues obviamente pues empieza a tener ese auge, ¿no? Pero sí, como tú dices, o sea, hay películas que si no, la trama no es de eso y se concentran en darle como que... Pues más protagonismo, ¿no?
pero es como para empezar a normalizar, pero lamentablemente es lo que te digo, el ser humano tiende a hacer que las cosas muy novedosas, las cosas nuevas, las cosas que eran tabú en su momento, las cosas que para la época en que ellos crecieron pues eran completamente diferentes, y al ver esto pues obviamente tiene un gran auge de decir, no inventes, está pasando y está ocurriendo esto. Pero yo digo que aquí pues ya es una cuestión que más bien le corresponde al director y a los guionistas, a un punto en que no se pierda la trama. Hay directores que han sabido manejarlo y se quita como que esa parte de es novedad, ¿no? Pero imagínate, o sea, Disney, Star Wars, y ver algo así en Star Wars en Disney, para mí es novedad. Pues en las series pasa mucho. Toman ese tema o sea, en toda la serie no pusieron que tal personaje tenía cierta orientación sexual, y de pronto para que como que ya se estaba decayendo la serie y sacan ese argumento como para salvar la serie y que te intereses. Ajá, y eso tienes razón, y eso también está mal. ¿Por qué? Porque es prácticamente utilizarlo ya. Uh-huh. O sea, es algo como que ya forzado, ya algo que nada más lo estás haciendo, la verdad va a sonar muy feo, pero por el dinero, para jalar más espectadores. Uh-huh. Yo creo que Disney en ese punto lo hace mucho y, por ejemplo, bueno, me ha tocado ver que hacen mucha publicidad. En este caso, en la de Star Wars, hicieron bastante publicidad para que al final, pues, la escena fuera nada más como de unos 2 segundos y sin, o sea, con personajes poco conocidos, digamos. Parece que en este punto, pues, lo que están haciendo es como que, o sea, sí te dicen, estoy siendo inclusivo, pero no se animan como que a ser inclusivos con, digamos, por ejemplo, con personajes protagonistas. Exacto. Sino que nada más lo hacen con... Igual también en Buscando a Dory, de hecho, había mucha publicidad porque decían, la primera pareja homosexual de Disney, y pues de hecho ni siquiera salieron tampoco 2 minutos. O sea, como que siento que en este caso Disney y a lo mejor también otras empresas lo hacen como para intentar ganarse a la comunidad, pero sin dar como que un verdadero desarrollo a estos personajes, sino que los meten como de relleno. Y es que el problema, como tú lo dices, Cari, es que no les dan un protagónico, y deja tú el protagónico. En dado caso que les lleguen a dar un papel secundario que esté más elevado, o sea, que esté ya casi llegando a protagonista, se los dan pero estereotípicamente. Uh-huh. Y es así como de, no, espera, ¿qué pasaba tan solo con DreamWorks? Cuando sale Shrek, creo que es en la segunda o la tercera donde sale la hermanastra más fea. Uh-huh. Apenas hace poco salió que era una persona trans. Sí. Pero pues, ¿cómo nos la mostró? O sea, como la hermanastra más fea. Sí. Pero hasta cierto punto dices, sí, fue inclusiva la película, pero con estereotipo. Y entonces es a lo que voy, que lamentablemente los protagónicos son estereotipados, y eso no suena nada bien. Ahora, preguntémonos, ¿qué películas hablan de un momento de la comunidad LGBT o histórico sobre esta comunidad? Hay diversas películas que lo hacen. En mi caso yo voy a mencionar 2. Una de ellas se encuentra en la plataforma de streaming Netflix, que es la película de Elisa y Marcela, que habla sobre cómo 2 mujeres se casaron en el año de 1901 y cómo se tuvieron que, pues sí, todo lo que tuvieron que pasar para que su matrimonio se diera. Una de ellas vistiéndose de varón y pues actuando como un varón, precisamente para poderse casar. Pero pues la película nos marca pues este contexto de la primera vez que se casaron 2 mujeres, o sea, el primer matrimonio entre 2 mujeres, y pues todo lo que vivieron, todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Y es una película que te pone a pensar cómo eran los días en 1901 para que tuvieran que hacer esto y poderse casar. Otra película que representa, para mi punto de vista, no es una película que represente un acontecimiento histórico como tal, pero sí representa un momento dentro de la comunidad, que marcó la vida de algunas personas trans, y fue el asesinato de Brandon Teena, y esto se representa en la película Boys Don't Cry del año de 1999. Es una película
pues a mi punto de vista, bastante cruda, bastante triste, y es una película que la verdad marca la transfobia, marca de lleno el hecho de que pues sí, de los sufrimientos que tiene una persona trans al no tener ahora sí que su transición, al no tener esa facilidad para poder hacerla. Pues siento que esta película, a mi punto de vista, es de las películas que te dejan un sabor de boca nada agradable, te llenan de impotencia y hasta cierto punto te deja marcado, vamos a decirlo así. Y bueno, pues gracias a esta película, Hilary Swank ganó el premio Oscar a la mejor actriz. Tuvo más nominaciones al Oscar la película. Bien, en esta ocasión, bueno, la película que yo elegí es la del Valle de los 41. Esta obtiene su nombre justamente de un evento real ocurrido en el año de 1901 durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y bueno, sucedió en la Ciudad de México. El evento que digamos que ocurrió fue un baile, y lo peculiar, entre comillas, es que las 42 personas presentes eran hombres, 21 de ellos vestidos de mujer y los otros 21 vestidos de hombre. Entonces, bueno, por supuesto que en el contexto histórico de esta época, esto fue tomado como un hecho reprobable, y más que nada por el, pues digamos como que daños a la moral. Entonces esto fue como muy reprobable por la prensa y los participantes fueron arrestados, a excepción de uno, que se trataba de Ignacio de la Torre, el yerno del entonces presidente. Y pues justamente la película trata de la historia de Ignacio y refleja algunos sucesos ocurridos antes de este evento. También cabe mencionar que en la película se muestra más que nada que el castigo viene como de parte de, bueno, viene en forma de humillaciones hacia los participantes, ya que ellos eran todos, bueno, la mayoría de ellos pertenecían a clases altas. Entonces pues no se dio como que un castigo más fuerte, afortunadamente. Y también, bueno, por lo que estaba leyendo en la historia real, algunos de ellos, que eran más que nada de las clases más bajas, fueron enviados a Yucatán y obligados a enlistarse en el ejército. También en la misma película esto se ve un poco reflejado. Entonces pues esta sería la película que elegí yo para este apartado. Por mi parte yo tengo dos. La primera es una que ya hablé en el podcast del cine de culto, que es Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, de 1980, que es dirigida por Pedro Almodóvar, que retrata lo que se vivía en la movida madrileña y que después del franquismo España vivió una liberación tanto en el ámbito social como en este caso que también sería en el ámbito sexual. Era pues como una revolución sexual que, bueno, por ejemplo en Estados Unidos o en otros países se había vivido en los años 70 y aquí llegó a finales de los años 70, casi pegando a los 80. Y en esta película encontramos personajes lésbicos y apariciones de travestis y transexuales. Fue criticada por esto, a pesar de que el mismo Pedro Almodóvar repetía que la película hablaba sobre seres humanos fuertes y vulnerables que se abandonan a la pasión, que sufren el amor y se divierten. Por lo tanto, pues retrata lo que en su momento no fue entendido por las generaciones más adultas. Y otra película sería la del Club de los Desahuciados o Dallas Buyers Club, que es una película biográfica de 2013 y dirigida por Jean-Marc Vallée. Y esta película se basa en la vida de Ron Wadsworth, quien en 1992 fue objeto de un extenso reportaje del periodista Bill Manutaglio para el Dallas Morning News. Y bueno, en esta película vemos parte de lo que podría ser el inicio de la epidemia del VIH-Sida, que en su momento afectó principalmente a los homosexuales, pero esta película podríamos decir que marca un evento histórico que afectó de alguna manera a la comunidad LGBT, sobre todo porque en los periódicos de esa época se mencionaba que solo era una enfermedad que afectaba a homosexuales. Y a ver, entonces, retomando el momento histórico, ¿qué películas relatan la biografía de un personaje LGBTIQ y más? Mira, pues para mi punto de vista hay muchísimas. Está Milk, incluso hay documentales como la
Muerte y vida de Marsha P. Johnson, pero yo me voy a enfocar en una en específico, que es Little Ash o Sin Límites. Es una película del año 2009 y retrata una parte de la vida de García Lorca, sus años de universitario, sus años de, ahora sí que más prósperos como escritor, y sobre todo lo que relata esta película es la amistad que tenía con Dalí, una amistad que no es que no es muy fácil de encontrar, vamos a decirlo así. Y la película, pues muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la comunidad? Bueno, tan fácil es que García Lorca era homosexual y que esa fue la causa de su muerte, aparte de que estaba en contra del gobierno español en esos años. Uh-huh. Y pues la amistad con Dalí era tan fuerte que Buñuel hasta cierto punto se sentía excluido, vamos a decirlo así. Y cuando ve cómo interactúan ellos, como que Buñuel empieza, dentro de la película obviamente, empieza a hacer que se aparte Dalí de Lorca, o sea, como que empieza a darle ideas de que Lorca es una persona, pues sí, que no tiene vamos a decirlo así, las normativas de la época, que Lorca es una persona que no tiene una integridad tan buena, o sea, empieza a juzgarlo, ¿no? Un dato curioso es que Le Chien Andalou de Luis Buñuel y que tiene una colaboración especial Salvador Dalí, lo hicieron como, vamos a decirlo así, es una película alegórica, pero una como cierta, vamos a decirlo así, sátira a Lorca. Y pues esta película nos muestra mucho ese contexto. Vemos a un Dalí joven, que es interpretado por Robert Pattinson, y pues nos cuenta lo que realmente vivieron estos jóvenes, porque pues eran, pues sí, en ese tiempo eran muy jóvenes, y lo que vivieron en épocas antes de la guerra civil, en sus años de universidad obviamente, y lo que pasó durante la guerra civil, que fue cuando, bueno, no tanto así, pero lo que pasó justo cuando empezó la guerra civil, cuando fue la muerte de García Lorca, ¿no? Es una película buena a mi punto de vista y pues sí te retrata mucho esa peculiar amistad entre Dalí y Lorca. Y nada más hay un dato curioso que decía en un artículo que leí hace tiempo, que en la película se ve en una escena cuando matan a García Lorca que Dalí sufre bastante cuando muere García Lorca. Y da la casualidad que, para esto ellos se entregaban cartas, se mandaban cartas los dos. Hubo un tiempo en que dejaron de hacerlo y pues ya. Pero hagan de cuenta que lo que pasó ya años, ya casi para que muriera Dalí, es que pedía ver a García Lorca y decía, quiero ver a mi amigo Lorquita. Y pues esta película, digamos que es un parteaguas, pues tanto como para ver la vida de García Lorca por un lado, ver al García Lorca rebelde, al García Lorca atrevido, al García Lorca con unas ideas muy buenas, y ver a un Dalí artístico, a un Dalí muy, muy, muy peculiar, la verdad. Un genio, vamos a decirlo así, ¿no? Y ya después cuando lees la historia de ellos dos, pues comprendes muchas cosas. Es una buena película. Bueno, yo tomé la película de Rocketman de 2014, que es dirigida por Dexter Fletcher, que pues relata la biografía del señor Elton John. Y bueno, y aunque hay algunas inconsistencias en cuanto a los datos históricos, algunos están presentados incorrectos, o otros están presentados diferente, o sea que no, que bueno, en la película dice que fue antes y en la vida real fue después o cosas así. Pero lo que resalta más en esta película es cómo la vida de Elton John pues ha cambiado desde que era un niño, cómo vivía con sus padres, luego cómo empezó a la música, y después ya tiene que decirle a sus padres que es homosexual y todo. Entonces retrata más bien por una parte lo que es el artista, pero también lo que es él como persona, y como también todos los problemas que ha enfrentado tanto artísticamente como personalmente.
Muy bien, bueno, yo también elegí una película parecida, en mi caso fue la de Bohemian Rhapsody, y bueno, como sabemos, esta trata acerca de la vida, bueno, trata sobre la banda Queen, pero se enfoca pues más que nada en Freddie Mercury. Entonces pues aquí también se nos va mostrando al principio cómo era él un poco antes de iniciar bueno, de formar su banda, cómo fue que se fueron conociendo los miembros de la banda, y pues también se hace como que énfasis en cómo fue que se desarrolló su relación, tanto con su ex esposa Mary como con, bueno, al momento de descubrir su verdadera identidad, cómo fue que ambos lo tomaron, cómo enfrentaron este proceso. Y pues aparte de esto me gusta la película porque pues hay muy buenos, los actores realmente son bastante buenos y pues físicamente son muy parecidos, entonces al momento de ver la película sientes pues como si realmente estuvieras viendo a Freddie Mercury, como si realmente pues fueran ellos los verdaderos miembros de Queen. También, bueno, me gusta que no se centra como que solo en el drama, sino que pues realmente como que toca varios aspectos de su vida y eso me agradó bastante. Muestra como que los momentos más esenciales que se podría decir que estuvo viviendo. Aunque bueno, como mencionas, Dani, hay algunos puntos que a lo mejor no coinciden con lo que realmente pasó o donde se modifica un poco como que los aspectos históricos. Pero pues fuera de eso la película está bastante bien, el soundtrack pues simplemente está genial, entonces es una película que yo les recomiendo. Yo creo que esto que dices de que, y bueno, lo que también dije, de los momentos históricos que a veces están desfasados o que son incorrectos, pues yo creo que tiene que ver también por darle una trama para que pues sea interesante como al espectador, o sea, igual tener un personaje antagónico y uno protagónico para que tenga el motivo de historia, porque muchas veces como biografía pues a veces no hay un antagonista que te haga que no cumplas tus sueños, ¿no? O tu vida, ¿no? Tenemos ejemplos como actualmente, ¿no? Que ha estado en mucho de que si era verdad, no era verdad y a todo mundo le preguntan la serie de Luis Miguel, ¿no? Por ejemplo, que hay muchas inconsistencias en cuanto a lo que él cuenta y lo que realmente pasó y algunas, pues incluso a lo mejor fechas o lugares. Entonces, pues yo creo que ha de ser esa parte donde, pues para que sea más atractivo al espectador, pues vamos a ponerle que había un malo, que pasó esto primero y después ya se hizo famoso por esto, ¿no? Y sí tienes razón, Dani, porque, por ejemplo, la película que mencioné, Le Chien Andalou, por parte de Dalí y Buñuel, Uh-huh. Lorca se sentía aludido, o sea, decía, esto es como esto está hablando de mí, o sea, lo están haciendo como para mí, ¿no? O sea, como que es una mofa hacia mí, más bien una sátira para mí. Uh-huh. Pero después Buñuel dijo, no, no es una sátira para ti ni nada de eso, es realmente yo lo saqué de un libro de poemas. Y pues sí tiene una poca de relación la película de Chien Andalou con los tres mencionados, Dalí, Lorca y Buñuel, pero sobre el tiempo que estuvieron en la residencia de estudiantes, ¿no? Pero en su momento, pues Lorca se sentía como que, vamos a decirlo así, pero se sentía como que, pues sí, le estaban haciendo una buena sátira, ¿no? Con esta película. Uh-huh. Y pues en la película, por ejemplo, pues nos muestra que Lorca tuvo una disputa con Buñuel y pues se dejaron de hablar un tiempo y pues después llegaron otra vez a una nueva amistad donde le dijo que Dalí estaba muy, muy, muy crecido por todo lo que estaba haciendo en París y varias cosas así. Y pues en otro aspecto de la historia sí buscas alguno que otro artículo y eso sí llegaron a enemistarse un poco, pero no al grado de dejarse de hablar. Entonces, pues sí, como tú dices, o sea, son cosas que le van añadiendo a la trama para que se ponga quizás hasta cierto punto un poco más interesante, ¿no? Uh-huh. Y hablando de eso, ¿recuerdan algún actor o actriz que haya hecho un papel gay, lésbico o trans perteneciendo él o ella a la comunidad? Yo a la que tengo más presente es que en películas es complicado verlo, la verdad, muy complicado verlo, pero la que tengo más presente es a Erika Linder en la de Below Hermont. Ahí interpreta, bueno, para los que conocemos a Erika Linder, interpreta una
chica lesbiana, y pues ya sabemos que la apariencia de Erika Linder es de una mujer andrógina, y pues interpreta a un papel lésbico, y ella en la vida real es lesbiana. Que Erika Linder pues su carrera se ha manifestado más en el mundo del modelaje que en el cine, pero para la película de Below Her Mount, la verdad, a mi punto de vista, interpreta un buen papel. Es una película que la verdad es difícil de conseguir, pero si tienen la oportunidad de verla, véanla. Se estrenó en el Festival de Cine de Toronto, allá en Canadá, en 2016. La película básicamente es sobre dos mujeres que se encuentran allá en Canadá y comienzan pues una historia de amor. Una de las chicas es una editora de moda que tiene a su prometido, y pues cuando sale pues sí, una de esas noches que sales, ya sabes, de fiesta y así, pues se encuentra precisamente con el papel de Erika Linder, que se llama en la película Dallas. Es una película que te pone a pensar en cómo tu vida puede cambiar de un día para otro, vamos a decirlo así. Sí, Adri, como decías, en las películas se me hizo un poco complicado encontrar actores que pertenecieran a la comunidad e interpretaran papeles pues también LGBT. Entonces, en este caso la que elegí fue Las ventajas de ser invisible. Aquí, bueno, la película en sí no se centra en la temática, pero sí nos muestra inclusión y aceptación hacia la comunidad, y como ejemplo de esto tenemos al personaje de Ezra Miller, quien en la vida real pues ha manifestado abiertamente ser parte de la comunidad. En este caso, en la película, él interpreta a Patrick, un chico gay que se muestra tal y como es, abiertamente, y aunque la trama no se centra en él como el personaje principal, sí tenemos la oportunidad de conocer mucho acerca del personaje y pues también ver sus relaciones con otros personajes como Charlie, o en este caso pues también con su pareja dentro de la película. Es una película que yo recomiendo bastante, y pues si tienen la oportunidad, véanla, y también pueden leer el libro. Está mejor el libro en cuanto a cómo cuenta la historia. Como bueno, es que el libro está contado por cartas, entonces y están mandadas hacia el lector, entonces si te sientes como parte de la historia, y algunas canciones que sacan en la película son diferentes a las que hay en el libro. Pero a mí me gustó más el libro. Pues yo encontré a la conocida drag queen Divine, que se interpreta a sí misma como drag queen Divine en la película Pink Flamingos de 1972, que es dirigida por John Waters. Bueno, es una película la más extraña que he visto en mi vida, con escenas muy explícitas. Trata de una excéntrica mujer, Divine, que es considerada como una de las personas más sucias que existen en Baltimore, y a la vez una pareja compite con ella para quitarle el nombramiento de la persona más sucia. Es una película que se ha considerado ya de culto. Bueno, es que se ha catalogado como con escenas muy explícitas, pegando casi a la pornografía, pero con una trama que sobresale, porque por un lado esta pareja secuestra mujeres, el esposo embaraza a las mujeres que secuestran, las matan para que los hijos que nazcan se los den a parejas lesbianas, y mientras esta Divine y su familia pues compiten entre ellos, y hay como una guerra entre estos dos, entre la pareja y obviamente Divine. Sí, prácticamente Flamingos Rosas, como tú lo dices, pues es una comedia negra, ¿no? Y pues es esas películas que las ves, pues sí, que son un poco extrañas por la, ¿cómo se podría decir? La trama. Deja tú la trama, sino lo que sale. Bueno, sí, o sea, pero también para que puedan salir esas escenas, debemos entender que hay una trama, ¿no? Ajá, o sea, pero, o sea, hasta lo que hace ella, se come la popó de un perro. Y eso es algo que me quedé así de, ¿qué estoy viendo? Es lo que te digo, o sea, son películas que quizá... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las películas de culto? Ajá. Pues ahí tienes una.
Sí. Porque son películas que lo hacen con cierta intención, pero al final de cuentas al espectador se le quedan grabadas. Por cualquier cosa, pero se te quedan grabadas. Y pues creo que Pink Flamingos no es la excepción por lo que estás contando. Sí, mucho tiempo dije, ay, quiero ver esa película, quiero ver esa película. Se me hizo, bueno, para mí se me hizo algo fuerte y, bueno, no fuerte, sino más bien extraño y como que me quedé así de, ¿qué acabo de ver? ¿Qué es esto? Y es así como tú dices, o sea, hay películas que te llaman la atención y en ese aspecto y cuando las ves dices, ay, acabo de ver, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque se ve, o sea, por la dirección de cámara y la forma en cómo en las imágenes se ve una película experimental. Y eso también le da un toque como si fuera un video home. Ajá. Y le da un toque de, como, no sé si llamarlo como underground, punk, no sé. Porque parece que no era para que se viera en las pantallas, ¿no? En las pantallas de cine, sino como para que... Y solo es como para distribuirla entre sus conocidos. Entonces creo que eso es lo que tiene esa película, como que muy cercano al director, pero a la vez muy, muy extraña para el espectador. Y bueno, y hablando un poco de los actores que han hecho papeles así y que también pues a lo largo de la historia del cine pues hay actores heterosexuales y personas cisgénero que han interpretado papeles con una orientación sexual o una identidad diferente a la de ellos. ¿Recuerdan alguna película que incluya un personaje de la comunidad LGBTIQ+, que no se centre en su orientación o su identidad? Porque, por ejemplo, la mayoría de las películas que hemos recomendado o hablado hasta ahora, bueno, se centran en el conflicto, ya sea la aceptación social o quizá el propio conflicto del personaje acerca de su orientación sexual o la identidad de género. ¿Recuerdan alguna película? Ay. Ay, ¿cómo empiezo esto? Me van a linchar, Dios. Porque... Pues da la casualidad que, ¿cómo les comento eso? Hace rato hablábamos de las películas que hicieron inclusión forzada tipo Disney, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo aquí pongo una película que en su momento, la verdad, debo de decirlo, yo sí fui al cine nada más por esa escena y pues fue la película de La Bella y la Bestia, la versión live action. Uh-huh. Y la verdad, yo llegué al cine con la esperanza de encontrarme con pues sí, una escena homosexual bien. Dije, bueno, va a ser un beso o va a ser algo, pues sí, quizá algo rápido, una tomada de manos o yo qué sé. Me meto a ver la película y da la casualidad que yo me centro tanto en la película que se me fue la onda, o sea, sí me perdí en la película, o sea, vi la película, me gustó, la verdad sí debo decir que es de mis favoritas, la versión live action. Y cuando salgo del cine le digo a la persona que me acompañaba, que era mi hermana, le digo, oye, ¿no pasaron escena homosexual, verdad? Dice, sí la pasaron. Y yo, a ver, espera, ¿cómo crees? Dice, sí, y ya leyendo la sinopsis de la película, ya leyendo todo ese tipo de cuestiones, pues me voy topando con que la película en realidad, pues sí tenía una escena, pero que era muy chiquitita y que no se basaba en eso, sino se basaba en pues sí, obviamente pues no se basaba en eso, lógico, pero pues sí, obviamente su escena pues era muy, muy chiquita y era nada más de 2 segundos, que eran nada más dos hombres bailando, ¿no? Uh-huh. Y pues yo me pongo a pensar eso, que tiene de malo, dos hombres pueden bailar juntos sin ningún problema, honestamente, ¿no? Ujú. Y y vi que la película la censuraron en varios países porque por esta escena, o sea, esta escena pusieron a que Lufo bailara con una mujer, ¿no? Pero pues lo que no me gusta de esta película nada más es que a Lufo lo ponen muy estereotipado, súper estereotipado. Y pues es así como que el conflicto que tengo con la película, ¿no?
Otra película que yo digo que es incluyente, pero de manera indirecta, vamos a decirlo así, es la película del Callejón de los Milagros, una película mexicana del año 1995, en la cual pues la trama se centra en varias historias, entre ellas en la historia de Don Rutilio, un hombre que es sumamente machista, el clásico macho mexicano de los años 70s, 80s, incluso hasta 90s. Y este hombre un día, bueno, él ejerce siempre su machismo y siempre demuestra que según él es una persona que siempre se le atraen las mujeres y todo. Pero en una ocasión este hombre al ver a un chico en una tienda se impresiona y empieza hasta cierto punto a cortejarlo, a un punto en el que llegan a una relación homosexual e incluso hasta se llega a burlar de su propio hijo porque su hijo siempre está con un amigo y le dice que no le vaya a salir homosexual, le dice otras palabras que la verdad son muy altisonantes, y pues da la casualidad que Don Rutilio tenía una homosexualidad reprimida de mucho tiempo y pues esta película nada más nos muestra este pedazo que al final de cuentas tiene problemáticas hasta con su propia familia, con su hijo, por esta situación, porque pues no les parece nada agradable es que él haya sacado a flote su orientación sexual, ¿no? La película pues obviamente no se aborda totalmente en esta historia, porque hay más historias, está la de Alma, está la de... Bueno, sí la historia pues habla de muchos vecinos dentro de ese lugar. A mi punto de vista es una película buena, el guion es de Vicente Leñero y pues la dirección es de Jorge Fons, entonces podemos esperar que hay buena trama, la verdad. Y pues sí, ahora sí que la verdad esta película pues también quita de tajo como que ese estereotipo clásico que le ponen al homosexual, que es afeminado, que es esto, que es aquello. Y pues no, aquí Don Rutilio es un clásico macho mexicano que es homosexual, pero pues homosexualidad es reprimida, entonces es lo que muestra esta película. Bueno, yo la película que elegí es la de Monster, de Charlize Theron y Christina Ricci. Bueno, son las protagonistas. Esta película está basada en la historia real de Aileen Wuornos, una conocida asesina en serie estadounidense. Y pues la película sí nos presenta una relación romántica entre Aileen Wuornos y Selby, en este caso quien es interpretada por Christina Ricci, pero no se centra pues en esto, no lo hace como que es el eje de la trama, sino que nos va mostrando pues los eventos que llevaron a Aileen a convertirse en asesina y pues también, claro, cómo va pues justamente asesinando durante la película. La película en sí no justifica en ningún momento pues los asesinatos ni las acciones de ella y pues eso es lo que me agrada, que no se le da como que que no se suaviza esto, sino que nada más están como que mostrando pues cómo fue que sucedió esto. Bueno, pues una película inclusiva, donde no se centra donde el tema central no es la orientación sexual, ni el género. Bueno, es que son dos. Bueno, una es The Rocky Horror Picture Show de 1975, que es dirigida por Jim Sharman y está basada en el musical de Rocky Horror Show de Richard O'Brien. Esta es una sátira a las películas de ciencia ficción y terror del cine B y de las producciones de ARC. Bueno, esta película trata de dos novios recién casados que se les poncha una llanta y piden ayuda a un castillo que está cerca de donde se les ponchó la llanta. Y una vez dentro conocen al doctor Frank N. Furter, que es interpretado magistralmente por Tim Curry. El Dr. Frank N. Furter es un lindo travesti de la Transilvania transexual que está creando en su laboratorio un hombre atractivo, rubio y musculoso, por lo que el matrimonio se ve secuestrado por el mismo doctor y pues tienen que buscar la forma de escapar de ahí. Es una película musical que se ha vuelto todo un icono del cine de culto y que uno como espectador también pasa por alto, en este caso el personaje de Tim Curry, que a pesar de que es un travesti no le tomas importancia porque es más interesante la trama. Para mí es uno de
Es mi segundo favorito después de Vaselina de musical. Y la otra película es Vestida para matar de 1980. Es dirigida por Brian De Palma. Pues se podría decir que es la psicosis de los 80. Es una película donde un paciente transexual de un reconocido psiquiatra está cometiendo crímenes y se los relata a este psiquiatra mediante la contestadora, porque él no le ha ayudado con los documentos, con los documentos para obtener su aprobación de cambio de sexo. Es una película que, como ya habíamos dicho, que en ese entonces se ocupaba que en la época pues eran películas donde representaban a la comunidad LGBT como algo negativo o que tenían alguna enfermedad, y pues sucede algo parecido con esta película. Sin embargo, es una película bastante interesante en cuanto, por ejemplo, a la dirección de cámara, que parece más como el cine giallo, que ya lo hablamos un poquito en el podcast del cine de slasher. Y pues tiene un poco del cine de suspenso al estilo de Hitchcock. Es una película que como espectador nos interesa un poco más el conflicto de los asesinatos que la condición del paciente. Para terminar, díganme al menos 3 películas LGBT que recomienden y por qué les han gustado esas películas. Bueno, la primera que me gusta es una película de 2018, Todo para mi ex, y es dirigida por Hugh Shin-yen y Mike Hugh. Espero que así se pronuncie. Es una película taiwanesa donde después de la muerte del padre de Sang, Chen-shi, él y su madre descubren que todo el dinero del seguro se lo ha dejado a su amante homosexual, algo que la madre de Sang no puede creer, y Sang tratará de entender por qué, y lo hará conociendo mejor al amante de su padre, incluso hasta irse a vivir con él. Es una película contada a través de los ojos de Sang, que es un adolescente y que trata de explicarse por qué su padre no salió del closet antes, porque le hubiera evitado toda esta confusión para él. Y bueno, y tiene una fotografía y dirección de cámara agradable, e incluso ganó en el Festival de Taiwán como mejor dirección y fotografía. Y que bueno, es una historia que se aleja un poco del cliché homosexual, porque no retrata tanto la parte del personaje homosexual, sino más bien cómo lo entienden las personas que están alrededor de él. Y que bueno, también la historia te atrapa a ti como espectador porque te interesa saber por qué le dejó el seguro a su amante y no a su esposa o a su hijo. Otra película es Crazy de 2005, que es dirigida por Jean-Marc Vallée, y que incluso uno de nuestros suscriptores nos las recomendó en los comentarios del podcast de las bandas sonoras, sobre todo porque esta película tiene mucho eso, la banda sonora. Es una película canadiense filmada en francés que relata la niñez y adolescencia de Zachary. Él nace en una Navidad de 1960 con un supuesto don para curar. Nace en una familia conservadora donde su padre está orgulloso de sus hijos. Sin embargo, conforme los hermanos de Zachary y él van creciendo, pues hay complicaciones como la drogadicción, peleas o, en el caso del protagonista, la inestable orientación sexual. Y pues sobre todo porque el padre de alguna forma es homofóbico. Es una película muy bien ambientada y que, como ya dije, tiene un buen soundtrack, que incluso ha sido de los más caros, bueno, en Canadá, ha sido de los más caros, que son, por ejemplo, David Bowie, Pink Floyd, los Rolling Stones. Y la última es... Bueno, esa quizá muchos me pregunten por qué recomiendo esa, y sobre todo porque la misma comunidad LGBT protestó para que la quitaran. Sin embargo, yo considero que si la analizamos la analizamos en estos momentos, pues sí, cambia un poco la forma de verla. Se trata de Cruising
o A la casa de 1980, que es dirigida por William Friedkin. Es un thriller donde Al Pacino interpreta a un policía de Nueva York encubierto para capturar un asesino de homosexuales. Bueno, recordando como lo que decíamos hace un rato acerca de que se presentaba a los homosexuales de una manera negativa o que tenían alguna patología. En este caso ocurre. Sin embargo, si la analizamos desde nuestro tiempo, podemos ver, o sea, aparte de que sea los homosexuales que salen en esa película, pues están muy estereotipados. Pero podemos, o sea, como de los males, el poco, es que pues que resalta mucho la desigualdad que desde siempre han vivido los que son parte de esta comunidad, y en este caso pues no hay justicia, y que podríamos representar lo que hasta la actualidad todavía no hay esta igualdad, o todavía no hay esta aceptación o tolerante con las personas que son de la comunidad LGBT. Para empezar, una de mis películas favoritas de esta temática es la de La chica danesa. Esta película pues nos presenta la historia de Liel, nacida como Einar Wegner, y pues que fue la primera persona en someterse a una operación de cambio de sexo. La película pues nos va mostrando cómo era antes su vida, nos muestra cómo antes de hacer su transformación, en este caso Einar se encontraba casado con una pintora llamada Gerta. Un día Einar se viste de mujer para tomar el rol de modelo, ya que una de sus modelos no había podido presentarse, y es así como comienza a reflexionar sobre su verdadera identidad hasta llegar a realizar su transición como Lily. Me gusta mucho esta película porque, muestra la relación como de apoyo y de confianza que hay entre ellos. En este caso, esta Gerta se va como que pues dando cuenta que esto es algo que le gusta mucho a Einar, que le gusta como que vestirse, como modelar para ella. Y pues al mismo tiempo el mismo Einar se va dando cuenta también como que realmente pues se siente como más identificado, más cómodo de esa manera, hasta llevar a cabo su transición. Y pues también nos va retratando como que las adversidades que va pasando y cómo en todo momento Gerta le va apoyando. Entonces pues esta realmente es una película que yo recomiendo mucho. Si no la han visto, pues realmente véanla, vale mucho la pena. Otra película que también me gustó es la de Carol. Esta película también nos muestra el romance entre Therese, una joven empleada, y Carol, una mujer un poco mayor, de clase alta, pero con un matrimonio pues infeliz. Y de esta película lo que destaco es la manera en que se lleva también su relación, y pues vemos cómo se conocen y las dificultades que tienen que estar enfrentando. En este aspecto pues se ve también cómo tienen que decidir tienen este dilema entre seguir con la monotonía o arriesgarse a ser felices a pesar de las consecuencias. Más que nada Carol, por ejemplo, quien al tener una familia pues enfrenta como el dilema de que si se queda con Therese, lo que podría pasar es que pues como su esposo la amenaza, podría perder a su hija. Entonces pues tiene que tomar esta decisión, y pues me gusta mucho la química entre las actrices. Realmente se ve como que muy bien, muy realista, y pues me gusta, como ya había mencionado, estos dilemas que se tocan, que es algo que lamentablemente ha sido el caso de varias personas, y pues más en épocas antiguas que no era bien visto esto. Y finalmente, la otra película que me gustó es la de Identidad Borrada. Esta película nos presenta también la historia de Jared, un joven hijo de padres muy religiosos, y al punto de que su padre es predicador en la iglesia. Él, al momento de decirles que es gay, sus padres lo fuerzan a asistir a una terapia de conversión, o de lo contrario pues lo amenazan con rechazarlo, tanto ellos como sus amigos, familiares y la iglesia a la que asisten. La película también nos muestra como que este aspecto de que, por ejemplo, este tipo de terapias de conversión lo que hacen es provocar el rechazo de uno mismo.
hacen que pues justamente Jared vaya como que olvidando su propia personalidad. Y también me gusta que pues nos va mostrando antes momentos de su vida, momentos importantes que lo marcaron y pues la relación que llevaba con sus padres. Entonces estas son las 3 películas que me gustaron mucho y que yo les recomiendo. Bueno, las películas que yo recomiendo y que me gustan mucho, me costó mucho trabajo hacer esta lista, la verdad, pero yo las voy a decir por conforme me marcaron y conforme son mis favoritas. La primera es Tomboy del año 2011. Laurie es una chica que llega a un pueblo francés que pide que le llamen Michael. Michael empieza a hacer amigos dentro de su nuevo espacio, de su nuevo hogar. Empieza a conocer a la gente y todos lo conocen como Michael. Él tiene una hermana pequeña, es muy muy entregado a su hermana. Y esta película demuestra, lo voy a decir así, el lado de las infancias trans. Muchos lo ven como algo muy, muy tabú todavía, y pues esta película muestra ese gran pedazo en la vida de una persona trans. La niña disfruta de vestirse como un niño, juega con los niños, pero lamentablemente llega para esto. En su casa, pues sí le dicen su nombre, tal cual, Laurie, y lamentablemente llega el momento en que uno de los niños se da cuenta que es una mujer, una niña, y lo que hace es empezar empiezan a atacar a Lo, y a un punto de que Lord se enoja y le pega a uno de ellos. Su mamá habla con esta gente. Pues la mamá, al ver las actitudes de Michael, pues, le pone un vestido y le dice que se quite esa idea, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues, vamos a decirlo así, pero es una película que trata precisamente sobre las infancias trans. Otra película que la verdad no sabía cuál poner primero, pero creo que la otra merece un poquito más de cariño todavía. Me quedo en segundo lugar con Call Me By Your Name. Sí está muy choteada, sí está muy, vamos a decirlo así, muy, muy comercial hasta cierto punto. Pero Call Me By Your Name fue la que hizo que me diera cuenta de muchas cosas, y esta película, pues sí, debo decirlo así, va a sonar raro, pero sí muestra quizá una relación un poco no apropiada, porque Oliver es un hombre de 20 y tantos años y Elio es un hombre de 17 años, entonces pues un poco de cuestión que no debería de haber ahí, pero bueno. Esta película trata sobre un estudiante que se va a vivir a la casa de su maestro de doctorado. Este maestro lo instruye para ciertas cosas sobre su doctorado, y en esa casa vive Elio, el hijo del profesor. Entonces, Elio primero empieza como que a rechazar hasta cierto punto a Oliver, pero llega un punto en el que entablan una amistad, que esa amistad se convierte en algo más. El final, la verdad, yo creo que un golpe en el dedo chiquito con una madera hubiera dolido menos, pero sí, esta película pues me marcó muchos aspectos. Esta película estuvo nominada en algunas categorías al Oscar, y es una película que yo valoro mucho, aunque muchas personas dicen a mí no me gustó por esto, porque los personajes esto. Me han dicho, por ejemplo, que ha sido una película utópica, otras personas me dicen que no tiene historia, otras personas me han dicho muchas cosas, la verdad. Pero como yo le comentaba con alguien del panel, esta película te marca porque dicen no tiene historia, pero hay películas que hay que reconocer, son historia, que tienen historia, y otras películas que son de anécdota. Y las películas que son de anécdota, forzosamente tiene que haber acción para que exista la película. Y utópica me dicen que también que porque por la forma en cómo se comporta el papá con el hijo, muy comprensivo para los años que eran, pero la verdad, Y pues no todos tenemos una familia intolerante. que te quieren y que te van a aceptar tal como eres, ¿no? Entonces esta película por eso me gustó. Sí, quizá está muy utópica para la forma en cómo en los años 80 pues el papá lo lleva a cabo esto, y hay otra persona que me dijo que me hizo un poco cliché, porque pues es una historia que al final no se quedan juntos, pero como yo le dije, pues qué amor de verano se quedan juntos, más que Vaselina y El diario de una pasión, ¿no? Entonces pues obviamente no se van a quedar juntos. La siguiente, hace unos minutos,
unos minutos yo les decía cómo fue cambiando el cine mexicano a lo largo del tiempo y y cómo dejaron de ponernos personas estereotipadas como afeminadas, como con ciertas características que siempre nos marcaban en la televisión mexicana incluso, o sea, programas, series, películas, que la persona homosexual era un estilista, que la persona homosexual era alguien que vestía muy femenino, alguien que tenía movimientos femeninos, alguien que todos conocemos esos estereotipos. Esta película yo la vi por situaciones de la vida y la amé, y la amo hasta estos días. Esta película se llama Cuatro Lunas, es 100% mexicana y es una película que aprecio mucho, que quiero mucho porque esta película toca 4 partes de la homosexualidad mexicana, la historia de un niño que siente atracción hacia su primo, ya está descubriendo su sexualidad, y su papá es una persona homófoba hasta cierto punto y machista, que el niño cuando quiere cocinar el papá le dice que no, que porque eso es de mujeres. La otra historia, y la verdad debo decirlo porque me gusta mucho esta película, es la segunda, la de Fito y Leo. Para esto, cada historia tiene un nombre dentro de la película, por eso se llama Cuatro Lunas. En el caso de la historia del niño, la película tiene el nombre de Luna Nueva, la historia de Cuarto Creciente, que es la historia que les digo con la que me identifico y que la verdad, quiero mucho esa historia, por eso me gusta mucho esta película. Se trata de la historia de Fito y Leo, un par de jóvenes de universidad que fueron amigos en su infancia, se mudaron cada quien por diferentes rumbos, y lo que hacen estos dos chicos es que con el paso del tiempo se van agarrando mucho cariño y llegan a un punto en el que tienen una relación homosexual, y llega un punto en el que uno de ellos decide salir del closet con su mamá como que no le importa, no le toma tanta importancia, vamos a decirlo. El otro chico, la verdad, vive una sexualidad muy reprimida, pues sí, porque él jura que es 100% heterosexual, que no le tiene que contar a nadie, que eso va a dañar su reputación, muchas cosas de ese tipo. Y pues, si hay algo que me gusta de esa historia es cuando Fito, que es el chico que le contó a su mamá cómo está la situación, la mamá tiene tiempo después, cuando entraron ya en la relación, que Leo lo está niegue, una escena tan conmovedora que le dice que no le importa quien quiera o como sea, pero que alguien va a llegar, que alguien más llegará y que ella aceptará a ese alguien siempre y cuando lo quiera igual o más. Esta película por eso me gusta mucho. Esa historia es de mis favoritas. También la tercera historia, que es Luna Llena, me gusta bastante porque habla sobre... Si hay algo que tiene esta película es que los personajes no están nada estereotipados, no están nada afeminados como lo dicen muchos, pero esta historia tiene una cuestión muy importante. Aquí en México hace tiempo era tabú, la verdad, que las personas se casaran. Hasta el 2010, que se aprobó el matrimonio homosexual, cambiaron muchas cosas, se legalizó el matrimonio y pasaron cosas que son bastante buenas, ¿no? Pero da la casualidad que no en todos los estados del país, nada más en determinados estados. Bueno, pues esta historia se lleva aquí en la Ciudad de México. Es una pareja que lleva 10 años viviendo juntos, se llama Luna Llena. Y estos dos chavos son unos chicos que están juntos desde hace 10 años, pero empieza a haber problemáticas. Hugo, que es un hombre muy varonil, pues sí le interesan los hombres varoniles y todo, y Andrés es un chavo como que más que tranquilo. Este chico lo que hace es, Hugo se empieza a enamorar de otro chico, y empieza a serle infiel a Andrés hasta un punto en el que Andrés dice, pues ya, yo voy a tratar de conquistarte porque ya vi lo que estás haciendo. Y Andrés hace esfuerzos y Hugo no se los toma en cuenta. Llega un punto hasta que le dice que no le gustan los hombres afeminados, cuando pues Andrés no tiene nada de afeminado, más que por una acción que hace en una comida, por eso. Y pues es una historia también triste porque pues Andrés hace hasta lo imposible porque no se determina la relación con Hugo, y Hugo, la verdad, pues debo decirlo así, pero
pero es muy, muy mala persona para Andrés, a mi punto de vista. Y finalmente queda Cuarto Menguante, que es un hombre mayor que se encuentra atraído por un hombre bastante atractivo en un sauna, y el chavo es prostituto, y el chiste es de que este muchacho, él le dice que, pues sí, prácticamente le da a entender que ni que estuviera tan atractivo, y luego insiste este señor en volverse a meter con él, y pues resulta que este señor, para empezar, es escritor, tiene esposa, tiene familia, pero él nunca revela, él nunca le dice a su familia lo que es, él, lo mantiene en privado, lo guarda, y se lo guarda para él. Ya cuando llega el punto en el que consigue el dinero, el chico pues accede y todo, y pues llega un punto en el que su atracción es máxima del señor, ¿no? A un grado en que lo invita hasta una de sus conferencias hacia un homenaje que le van a hacer por sus libros. Entonces, la verdad, esta película es muy buena, todo lo que engloba, y es mexicana, y como lo dije, esta película es bastante particular por las tramas, cómo las toca, y no obstante por cómo nos enseña que la homosexualidad en México ya no es tomada como la homosexualidad en México en 1971, en 1978, que fue la primera marcha de la comunidad, no, sino que ya nos muestra cómo cambiaron todos esos aspectos, y que ya forzosamente el interpretar a un personaje homosexual no debe de estar estereotipado como es la costumbre. Y con esto terminamos el segundo especial de Asientos Reservados. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos sus comentarios y su suscripción al canal para que sepan cuando hay un nuevo podcast. Les recomendamos nuestro Facebook Asientos Reservados y también nuestro Instagram asien.reserva. Gracias por reservar un asiento con nosotros. Soy Cari. Soy Dani Sánchez. Soy Adri. Hasta la próxima. Asientos reservados. No olviden reservar su asiento cada 15 días.